203-575 para los mensajes. Ya estamos recibiendo los primeros mensajes de la mañana. Saludo al Gato Fernández. Sí, los bizcochos muy ricos. Panadero de pan de azúcar de San Carlos. De San Carlos, no sé si nos está escuchando, nos mandó una bolsita. Sí, Estamos a la orden todos los días, queda lejos de San Carlos, pero el Codesa pasa cada rato. Sí, y llega bien en tiempo y forma. Llega bien en tiempo y forma. Así que nos vamos a la República Argentina. Es momento del análisis político de Argentina. Gustavo Marangoni, analista político. Gustavo, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás por ahí? Hola, Gustavo. Hola, buenos días. Bueno, se adelantó el verano, ¿eh? Sí. Sí, pero por otro tipo de clima, digamos. Por el clima, la temperatura de las declaraciones y de las cosas, ¿no? Que saben que estaba esperando y mientras los escuchaba decía, me acordaba que yo era pibe y había una serie que supongo que algunos habrán visto también, que era El túnel del tiempo. Ajá. Donde los protagonistas generalmente solían viajar al pasado, que parece que es uno de los deportes preferidos de nosotros los argentinos, ¿no? Parece que estamos tan incómodos con el presente que nos sentimos más cómodos tratando de reescribir cada uno a su gusto, a su manera, a su forma el pasado. Pero en lugar de mirar para adelante, ¿no? Y claro, ¿no? Pero bueno, lo digo obviamente a colación. Ayer la vicepresidenta de la República hizo un acto en el Senado de la Nación donde planteó la idea de que había que juzgar y encarcelar a los responsables del terrorismo de izquierda en la Argentina de la década de los 70, y eso por supuesto genera una serie de controversias, de idas, de vueltas. La paradoja es que parece, digamos que hace un tiempo, cuando se hacía referencia a los 70 con una mirada más amable para esos grupos, muchos decían, bueno, hay que dejar el pasado atrás. Y ahora que tienen la responsabilidad de gobernar, el pasado vuelve, ¿no? Es como algo que no termina. Siempre sabemos que la historia admite usos políticos en la Argentina y en todos los lugares del mundo, pero quizás la cuota de la Argentina en esa materia parece ser muy importante en la discusión política. Y bueno, obviamente también hay otros temas en agenda que se han tratado estos días o no se pudieron tratar en el Senado, por ejemplo, ya sea la boleta única de papel. Ustedes saben que el oficialismo quiere impulsar una reforma en el modo de votar que tenemos los argentinos, y la idea es instalar una boleta única, es decir, no tener que entrar al cuarto oscuro y tener una enorme cantidad de papeles entre los cuales elegir. Pero bueno, eso no se pudo tratar y tampoco se pudo tratar el rechazo en el Senado. Se nos perdió la comunicación ahí. Se nos perdió la... Hay que recordar que Villarruel, que es la vicepresidenta de la Argentina, es hija de un veterano de Malvinas. Exacto. Vinculada al ejército, por supuesto. Exacto. El padre vinculado al ejército nacional, argentino, ella también, y bueno, ahora, forma parte del gobierno. Quiere rascar un poquito también, ¿no? ¿Vos de lo que pasó del otro lado. Le quiero preguntar a Gustavo, que para mí no pasó desapercibido cuando escuchaba las declaraciones de Victoria Villarruel y la miraba. Me empecé a acordar cuando le pegó a Montoneros y a toda la izquierda radical. Se la tiene jurada a la izquierda. No, pero me empecé a acordar, ¿y Patricia Bullrich no integra este gobierno? Sí. ¿Y fue montonera? Bueno, ¿viste que capaz que tiene la respuesta por allí. Sí. Bueno, es la ministra de nada más Seguridad, ni nada ¿no? menos. Ministra. Nada más ni nada menos. Gustavo, se nos cortó, ni problema tuyo ni nuestro, se cortó. No, yo los estaba escuchando, pero bueno, escuchaba que ustedes hacían referencia precisamente al hecho de que la vicepresidenta era hija de un militar combatiente de Malvinas, y bueno, obviamente para ella, y lo manifestó también en la campaña, eso es cierto, su visión, no es que es una sorpresa lo que ella piensa, pero estamos con parte de la agenda del pasado, con parte de lo que tiene que ver con la discusión en el modo de votar, como yo les decía, la boleta única de papel, estamos también con los fondos reservados de la CID, estamos con la agenda económica. Uno a veces siente, ¿no? ¿Vieron cuando entran en esos restaurantes donde hay una enorme cantidad de alimentos y uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿No? Exacto. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Porque a veces la carencia y la abundancia se parecen en algo en común, que te llevan a la indecisión, ¿no? De decir, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Qué hago? La agenda está tan nutrida, pero también con tantos temas abiertos y que generan posiciones muchas veces tan ásperas, tan difíciles, por cierto, ¿no? Porque, cuando uno discute de economía, discute sobre cuestiones que se pueden negociar.
un aumento de sueldo, más, menos, arriba o abajo. Ahora, cuando uno discute de valores, como en este caso tiene que ver con el enfoque sobre el pasado de un país, del que estamos hablando nuestro, de Argentina, claro. Bueno, es más difícil porque los valores no son negociables, ¿no? Si uno considera que fulano es un criminal y mengano es un salvador de la patria y a la inversa, ¿cuál es el punto de encuentro? Otros países lo han encontrado a partir de leyes de olvido, de amnistía, o de una situación íntima de decir, bueno, es una etapa triste de la Argentina o del país que fuere, damos vuelta a la página y seguimos para adelante. A nosotros nos cuesta mucho. Claro. Gustavo, y además en un escenario donde millones de argentinos están esperando otro tipo de cosas en un lenguaje llano, ¿no? Cómo se reactiva más aún la economía, cómo se incrementan las exportaciones, esa incertidumbre con el dólar, ¿cuándo en definitiva van a surgir abundantemente las fuentes de trabajo con los buenos ingresos para que esos índices de pobreza y de niñez mal atendida y mal alimentada pueda mejorar, ¿no? Creo que también pasa por ahí cuando la gente escucha este tipo de discursos. Y permitime darte algo muy concreto, que a algunos le parecerán muy pequeño, sí. Pero a partir de una decisión del gobierno nacional de dejar de subsidiar el transporte público de colectivos en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, está la posibilidad que a partir de este próximo fin de semana los ómnibus cancelen los servicios de la noche y que también el precio del boleto, el colectivo, tanto en la capital como en la provincia, aumenten sustancialmente. Entonces, bueno, realmente cuando digo aumentar sustancialmente puede ser duplicar o triplicar su valor. Y estamos hablando de un medio de transporte que, por supuesto, utiliza la gente que va a trabajar y que tiene recursos limitados. Entonces, tomo este ejemplo para señalar esto que decías vos, ¿no? Que a lo mejor la gente común ve que hay dirigentes que están hablando de 50 años atrás, 60 años atrás, y de repente tienen que tomar una decisión de decir, y si yo el sábado a la noche o el domingo a la noche no tengo colectivo para ir al trabajo, o el lunes a la noche no tengo colectivo para ir al trabajo, o si tengo que pagar por ese medio de transporte el doble o el triple de lo que tengo que pagar hoy, ¿qué hago? ¿Quién me lo resuelve? ¿Para qué me sirve a mí determinada discusión, no? Claro, eso cuando los problemas inmediatos debieran ser los primeros en ser abordados, ¿no? Como que fuera un poco fuera de contexto este acto de la vicepresidenta, ¿no? Y a propósito de lo que decís, Gustavo, del boleto, ¿no? Están pidiendo urgente subsidios para las empresas porque se caen a pedazos. Bueno, la verdad que es un problema tan cotidiano, porque millones de argentinos tomamos los medios distintos de transporte para viajar, y ya de por sí la crisis ha llevado a algo que hoy día ni siquiera se puede abordar, que es el tema del envejecimiento del material rodante. Es decir, claro, como en la Argentina venimos de crisis en crisis, es muy difícil reemplazar una unidad que a lo mejor sale 200 o 300 mil dólares. Por lo tanto, el parque automotor del transporte se ha avejentado, pero además de avejentarse, ha perdido frecuencias y se ha ido encareciendo. Sin dudas que años atrás estuvo subsidiado hasta el ridículo, pero bueno, ahora ha aumentado en los últimos meses, y si se da este no acuerdo entre las autoridades de la nación, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, es posible que en pocos días aumente de una manera más significativa. Y bueno, esto es algo que la gente no puede obviar, no es que uno puede a lo mejor tratar de ser más racional en el uso de la energía eléctrica, uno puede ser más racional en el uso del gas, del agua, pero si necesita tomarse 2 colectivos para ir a trabajar, tiene que tomarse 2 colectivos para ir a trabajar. Claro. Yo a veces me pregunto cuál es el verdadero problema del transporte, porque sabés que acá en Uruguay pasa lo mismo, y acá en nuestro departamento, Maldonado, Punta del Este incluido, pasa lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con el transporte que lo tienen que subsidiar? Porque si no, en algún momento revienta. Por más que van llenos a veces los ómnibus, ¿no? Obviamente estamos hablando de que justamente por necesitar la gente poder llegar a sus trabajos, si se cobrara la tarifa plena, es decir, sin ningún tipo de subsidio, esto sería muy caro y se llevaría buena parte de los ingresos, sobre todo de los sectores más humildes. Claro. Que el Estado tenga una participación en eso, bueno, puede ser comprensible, pero ¿cuál es el punto? Que en Argentina esos subsidios en algún momento se desmadraron, y además se subsidió a la oferta y no a la demanda. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tener cada usuario identificado
una tarjeta que digan, bueno, de acuerdo a tus ingresos, vos vas a pagar tanto, se subsidia a las empresas que brindan el servicio, y es ahí donde la cosa se empieza a poner más opaca. Claro, porque dicen, bueno, hay empresarios que dicen, está subsidiando a empresarios, que generalmente, como suele suceder, tenés empresarios ricos, empresas pobres, o tenés que empezar a tener una capacidad de fiscalización que el Estado no tiene, porque el empresario te dice, sí, yo tengo 150 ómnibus girando, y a lo mejor tiene 70, 80. Claro. Sí. Claro. ¿Entendés? Entonces, a ver, siempre la intervención pública tiene que tener en sí no solo el noble propósito, sino la capacidad de fiscalizar. Claro, el control. No tenés la capacidad de... Si yo quisiera controlar a todos los argentinos lo que piensan, estarías teniendo un razonamiento tonto, no tengo la capacidad de hacer eso. Entonces, la intervención tiene que ser quirúrgica y tiene que estar dentro de lo que se puede. Eso, obviamente, en el pasado no fue. Además, ahora el Estado en la Argentina, como es público y sabido, tiene una crisis fiscal importante y está retirándose de todo eso. Y le dice a las provincias, subsidien ustedes. En realidad, con el interior ya lo hizo, con el interior del país, con las otras 22 distritos o provincias de la Argentina, les retiró el subsidio. Pero ¿cuál es la característica del conurbano bonaerense? Que en el 0,5% de la población de la geografía argentina viven 15 millones de personas, vive un tercio del país. Eso no tiene ninguna equiparación en el mundo. ¿Y qué hace? Que viajar, por ejemplo, del conurbano bonaerense a la capital federal puede llevarle a las personas que se tengan que tomar 2 colectivos y un tren. Imagínense que si eso se deja con una tarifa plena, bueno, a lo mejor esas personas van a trabajar para simplemente pagar el costo del pasaje, ¿no? Sí. Y más en la situación en la que están ahora. Es todo un tema, más los tiempos que les implica, ¿no? Porque hay gente que acá nos horrorizamos a veces cuando hay que ir a Montevideo o a un departamento del interior. En Argentina viajan 2 horas, 2 horas y media para ir a trabajar, tren ómnibus, como estás diciendo, Gustavo, y lo mismo para la vuelta. Trabajan 8 horas, pero andan viajando 4 o 5. Sí, a ver, pensemos que hay gente, pensemos en un segmento muy específico. La ciudad de Buenos Aires tiene alto poder adquisitivo y hay una gran cantidad de empleadas domésticas, es decir, que realizan tareas de limpieza y otras en los hogares. Esa gente vive generalmente a 15 o 20 o 30 kilómetros del lugar donde trabaja. Claro. Entonces, si entra a la casa a trabajar a las 9 de la mañana, tiene que salir a las 7 con suerte de su lugar, sin involucrar las cuestiones de seguridad, que serían materia de otra columna. Ajá. Estamos hablando ahora del transporte. Sí. Entonces, les lleva, como bien señalás vos, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Claro. Entonces, está el factor tiempo y está el factor plata. Entonces, claro, el factor económico. Entonces, bueno, todo eso está en discusión y esto parece ser un juego de yo señor, no señor, pues entonces ¿quién lo tiene? El gobierno nacional dice no, nosotros no podemos más, que lo haga la provincia, que lo haga la ciudad dice no, la nación nos debe plata, la provincia dice nosotros no podemos más, y en el medio la incertidumbre de millones de personas, porque esto sí que no involucra a 4 o 5, involucra a millones de personas, en decir, bueno, pero yo el fin de semana y a partir del fin de semana voy a tener posibilidad de viajar a la noche, porque los empresarios han dicho, mire que si a nosotros no nos subsidian o no nos permiten aumentar el boleto, nosotros cortamos el servicio nocturno. Bueno, entonces este tipo de preocupaciones son las que de alguna manera motivan y convocan al grueso de una población, la que tiene que ver con la manera de viajar, con el precio de la comida, de los alimentos, la calidad del servicio público, de la educación, etcétera, y no porque yo esté, digamos, en contra de discutir cuestiones simbólicas y del pasado, pero cada cosa en su momento. Si vos tenés un problema médico porque te atropelló una bicicleta en la calle y vas a la sala de guardia y te empiezan a teorizar sobre el sistema de salud mundial, vos le decís, no, mirá, me acabo de quebrar, curame. Después, si querés, teorizá todo lo que quieras. Claro. Pero ahora curame, ¿no? Una cuestión de orden y de prioridades, nada más ni nada menos, sentido común, ¿verdad? Exacto, porque, a ver, hay un momento, primo mangiare, decía mi abuelo, primo mangiare, dopo filosofare, ¿no? Primero comer. Primero comer, después hablar. Exactamente. Claro. Punto y aparte para cerrar, al menos solamente como titulito, ¿se aquietaron las aguas con el tema Ariel Lijo? ¿Cómo está eso, Gustavo? No, a ver, eso se presume que está en una negociación también, que ya algunos dicen, bueno, la oposición dice, si aprobamos Lijo, entonces queremos la posibilidad de ampliar la corte o de nombrar otros 140 jueces, y hay un toma y daca que no termina nunca de llegar a una situación de claridad, así que me parece que esa historia va a sumar otros nuevos capítulos. Gustavo, un abrazo grande, nos encontramos la semana que viene. Chau. Exactamente, fuerte abrazo.